crees que la democracia existe. Sí, hombre, claro, si yo puedo llegar aquí y decir que la democracia no existe, es que la democracia existe, ¿no? Bueno, pues esto, por ridículo que parezca, es lo que muchísima gente cree, ¿no? Según tengo entendido, tú eres José Antoniano. Bueno, yo creo que la figura de José Antonio es admirable tanto desde el punto de vista político, ideológico, como desde el punto de vista personal. ¿Qué era el PSOE en realidad en su inicio? El Partido Socialista, en la época de esta tolerante y democrática y libre Segunda República, controlaba 49 salas de... Un niño de 15 años no puede votar, pero sí puede cambiarse de género. Eso es tremendo. Bueno, de sexo. Que Sí. estoy cayendo en su dialecto. Me parece bien que todo el mundo pueda votar. No. La respuesta sencilla es no. ¿Qué es esto de no? Es que si no vienen inmigrantes, ¿quién va a pasear al perro? ¿Quién va a cortar las plantas? ¿Quién va a hacer de barrendero? Pues a mí esto es elitismo, es tratar al inmigrante como una mercancía. Hay que intentar fomentar una industria en esos sectores, en los sectores que hoy en día se ven como trabajos estigmatizados y que no quieren hacer los españoles, para que se llene de españoles y de personas que sí que están adaptadas a nuestra cultura. Antes de continuar con el podcast, me gustaría decir que tenemos nuevo sponsor oficial en el canal, ultrainvicta.com, donde podéis encontrar todo tipo de ropa nacionalista y patriota. Con el código que nos han puesto de En Primera Línea podéis conseguir un 15% de descuento. Así que nada, disfrutarlo y continuamos con el episodio. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos en una ocasión muy especial, estamos con Rubén 100. Bienvenido, tío. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, David. Nada, primero comentar a la gente que, bueno, muchos ya conoceréis a Rubén porque ahora mismo está teniendo un crecimiento brutal en las redes sociales. Estás haciendo reels, pues, contestando al progrerío español, tío, a todos estos fenotipos Sí. y se están yendo... Sí, está siendo brutal, macho. Los últimos meses es increíble. Pero bueno, yo creo que al final la labor que hago un poco en redes sociales es contestar a gente que miente descaradamente, ¿no? Y demuestra que bueno, que el hecho de que los vídeos de esas personas a las que contesto yo tengan tanta repercusión es una muestra de que hay una leyenda negra instaurada y una mentira que tiene muchísima repercusión, mucha viralidad. Entonces yo creo que mi canal, no porque sea yo el que lo lleve, pero creo que es una necesidad que haya alguien que manifiestamente dé la batalla cultural. Así que bueno, yo creo que eso es un poco el sentido. El primero que quería hacer es para que la gente te conozca un poco más, porque claro, el boom que has pegado ahora viene de hace muy poco, no sé si llevará un mes o mes y medio. Justo. Y claro, pues habrá mucha gente que dirá, este chico de dónde ha salido y tal, y como te he estado comentando, yo a ti te conocía de hace ya un año, porque te seguía en tu podcast cuando yo empecé con el mío. Y bueno, pues que me gustaría que la gente te conociese un poco en quién eres, qué haces, etcétera. Y, a ver, ¿puedes poner un poquito así el micro más cerca por si acaso no vaya a ser que... Ahí de... Perfecto, ya está, tío. Pues eso, una pequeña presentación para quién es Rubén. Bueno, pues en redes sociales me llamo Rubén 100, como bien has dicho. Mi nombre real es Rubén, como la gente podrá intuir. Y soy pues un chaval de 22 años, estudiante de quinto año todavía, en el doble grado de Derecho y Economía que hago. Y efectivamente en redes sociales, como bien has señalado, empecé ya hace unos 2-3 años con un podcast en el que al principio, bueno, pues yo adoptaba el rol de entrevistador, no participaba, no tomaba cartas en el asunto. Intentaba también darle un perfil más aséptico, más objetivo, ¿no? El hecho de llevar a perfiles de, bueno, pues que de distintas ideologías, distintas maneras de pensar. Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo en estos 2 últimos meses, llegué a la conclusión de que no son tiempos para ser moderado, no son tiempos para ser aséptico, no son tiempos para mantenerse al margen. Vivimos en el mismo momento en el que estamos hablando tú y yo y en el que nos ve la gente en una batalla cultural. Y hay que ser conscientes de que la batalla existe. Evidentemente las guerras y las batallas del siglo XXI no se parecen en nada a lo que podemos pensar que fue una batalla o una guerra del siglo XX o de siglos anteriores, pero es verdad, hay una batalla cultural que es salvaje y las redes sociales son un altavoz tremendo para los perfiles que toman bando de un lado y de otro, ¿no? Entonces yo entendí esa necesidad y a partir de ahí pues empecé a hacer lo que hemos comentado, ¿no? Un poco reels, tomando cartas en el asunto y asumiendo que no son tiempos para ser moderado. Además que es que tus reels son totalmente batalla cultural, porque Sí. es mentira del progrerío, mentira del el fenotipo de la Charo o del típico Antonio, que es fenotípez. Y es desmentirlo totalmente, no te preocupes, desmentirlo totalmente y ridiculizarlo, porque además... Hay algunos otros que sí que son como el concejal este de PSOE hace poco, que creo que es el último vídeo que has subido, que es un mentiroso compulsivo, tirando los últimos 28 años de democracia, pero si no miramos luego los últimos 48, hablando de que si el PP ha gobernado más que el PSOE, luego tú desmientes como eso es mentira, como que utilizan muy bien ellos el dialecto para siempre llevárselo todo hacia su terreno. Hacia su terreno.
Y, joder, haces ahí una gran labor y lo he estado hablando con mucha gente porque literalmente lo que haces es destruir todas las mentiras. Y eso sí que es algo que es necesario, que haya alguien que coja mentira de este. Pa, aquí lo tienes en tu puta cara. Y así pasa, que un vídeo pasa de pues un Instagram como el tuyo pasa de pues ser un Instagram normal y corriente como puede ser el mío y tal, a un Instagram que puede tener 400.000, medio millón, millones de visitas y cientos de miles de me gusta en un momento u otro. Pero eso lo bueno es que es una victoria para nuestro bando en la batalla cultural. Completamente, sí, sí. O sea, hace falta perfiles y ya, repito, no lo digo por una cuestión de megalomanía, porque sea yo el que tenga que hacer, porque sea un mensaje mesiánico, ¿no? El que yo quiera dar. No, hace falta perfiles que se posicionen, que tomen cartas en el asunto y que digan, oiga, mire, que usted no puede decir lo que dice sin tener impunidad. O sea, usted no puede decir que el Partido Popular ha gobernado más que el PSOE en democracia. Es mentira. El tipo del concejal de Badalona, del PSC, decía eso, que de los últimos 25 años había gobernado 18 el PP. Claro, y de los últimos 45, en los que llevamos en democracia, evidentemente, ¿no? Si uno coge el tramo en el que quiera, pues desde 2025 hasta hoy, o sea, desde 2023 hasta hoy, el 100% de los años ha gobernado el PSOE, claro, pero hay que ver la foto completa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo animo desde aquí a la gente que nos está viendo, no hace falta que sea una persona conocida, fíjate, hace falta gente que tenga ganas de dar la batalla cultural y que desmienta paso a paso a, bueno, pues las mentiras que forman parte de la ideología woke que está impregnada en los tuétanos de nuestra sociedad. Hay una cosa que me he dado cuenta que has dicho, que me gustaría hacer una pequeña incisión, que es cuando has dicho que antes hacías tus podcasts y no eras la persona que al fin y al cabo daba su opinión, sino que tú traías a ciertos perfiles, incluso de diferentes tipos de ideologías querías traer, pero ha habido un momento en el que te has dado cuenta que no es momento para estar trayendo a diferentes perfiles. Esto es algo que yo me he replanteado también muchas veces al estar aquí, y es por eso que yo también, por ejemplo, en su época, ahora no porque lo he tenido que dejar por temas personales un poquito más de lado, también empecé a hacer vídeos y reels para Instagram, pero ¿cómo llegaste tú a la conclusión de no voy a dar más espacio a esta gente, sino que vamos a ir directamente a la lucha cultural? Bueno, pues porque hay gente a la que si le das 1 milímetro te come. Le das la mano y te cogen el brazo, ¿no? Y cuando tú ves que los medios de comunicación tradicionales están absolutamente parasitados, la televisión pública, no hay hora del día en el que uno ponga televisión española y no se encuentre un programa, un tertuliano, donde esté lleno de un mensaje de centroizquierda o de izquierda moderada, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que todos los medios de comunicación mienten, ocultan información, hacen algo peor que la mentira, que es la media verdad. La mentira es una herramienta muy persuasiva que es muchísimo más peligrosa que... Perdón, la media verdad es una herramienta más persuasiva que la mentira, porque la media verdad tiene un gancho, una parte que sí que es cierta y luego te oculta todo lo demás, ¿no? O acaba silenciando el resto del mensaje. Entonces, cuando ves que los medios tradicionales son herramientas en las que los jóvenes y cada vez más gente puede confiar menos, es necesario que exista una contrapartida, una contramemoria, un lado distinto al de los medios tradicionales donde se pueda dar la batalla, ¿no? Entonces yo creo que el simple hecho de pararte a leer los periódicos, los titulares, ver los telediarios, ver a las Silvias y Chaurrondos, a los Jesús Cintora, a los Xavier Fortes, a esta gente, es parte de lo que me lleva a decir, oiga, mire, es que tiene que existir alguien que de forma contraria, en un medio distinto y con un formato diferente, les diga que lo que están diciendo es mentira. Totalmente. Además que lo bueno que tenemos ahora mismo son las redes sociales, Justo. que aún del todo no están del todo capadas, todavía se puede hacer trabajo, todavía se puede hacer conciencia, y tú ahí has cogido un sector bastante bueno y un nicho que está muy muy bien, y que creo que, como dices tú, hace falta más gente. O sea, que aparezca tu perfil es un éxito. Hay muchos más perfiles de otros creadores de contenido que también hacen este tipo de cosas. Ahora ha aparecido el tuyo, mañana puede aparecer el de otro, y cada vez ir siendo una comunidad muy grande. Eso es. Que se nutra de este pensamiento, al igual que como hace la izquierda. La izquierda lo que hace es, te meto a una sala Santa Olaya de turno en no sé qué programa, Claro. te meto al otro, a Pepito Grillo, a tal, te mete a todas estas charos, no sé si tú has visto la charo Final Boss de Malas Lenguas, tío, que es como la de Monstruos S.A., bueno, brutal. Esta señora, bueno, es que te meten, claro, cada personaje y los hacen como grandes ellos, desde los medios de comunicación. O sea, la Santa Olaya ya tiene la vida solucionada. Vamos. Y ahora mismo es una especie de megáfono de la izquierda. Es un altavoz. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que tener esos altavoces que son de nuestro lado, que no quiere decir que seamos de un partido político o de otro, sino de nuestro lado. Claro, tiene que ser de nuestro lado de la batalla cultural. Tenemos que conseguir que el mensaje se expanda. Al fin y al cabo es eso, yo creo. Eso es. Sí, es crear una red. Y de hecho, bueno, un pequeño matiz sobre lo que has dicho. El Partido Socialista no solamente parasita los medios de comunicación, sino que ya también está parasitando redes. Yo animo a que la gente investigue
¿quién le paga a Alan Barroso, por ejemplo, que es un perfil muy mediático en redes sociales? Y lo dejo ahí por no entrar en más problemas. Yo... Sí, me gusta, me gusta. Que la gente lo investigue, Investíguenlo. al igual que a la gata de Schrödinger. Rocío Vidal, investiguen. Investigue. Me gustaría preguntarte, para empezar, si crees que la democracia existe. Sí, hombre, claro, si yo puedo llegar aquí y decir que la democracia no existe, es que la democracia existe, ¿no? Bueno, pues esto, por ridículo que parezca, es lo que muchísima gente cree, ¿no? Que cuando hablamos de democracia hay que hacer muchas matizaciones. Primero, ¿qué es democracia? ¿Qué significa democracia? Etimológicamente hablando, demos es pueblo, cracia es poder, es una forma de distribuir el poder, eso es lo que es la democracia, ¿no? Y en contraposición, ¿qué tenemos? Pues tenemos otros modelos donde realmente el poder no reside en el pueblo, tenemos modelos donde el poder reside en unas élites, como sucede en una epistocracia, una tecnocracia, tenemos modelos donde el poder reside en familias, como en el caso de las oligarquías, modelos donde el poder reside en un rey, como la monarquía absoluta, o directamente modelos donde no hay una estructura que canalice el poder, como una anarquía, ¿no? Entonces, en contraposición a estas formas de organizar el poder, existe la democracia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que democracia, por sí sola, sin apellidos, pues estamos en un punto en el que puede ser todo o puede ser nada al mismo tiempo, ¿no? La prueba está en que si uno se va al nombre oficial institucional de Corea del Norte, verá que no se llama el país Corea del Norte, se llama República Popular Democrática de Corea del Norte. Ahora bien, yo creo que lo que ellos llaman democracia se aleja muchísimo a la imagen que tenemos de democracia en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, incluso la democracia ateniense, ¿no? Que es el origen de todo, se parece en poco nada a las democracias liberales de Occidente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que las democracias han evolucionado. Han pasado de ser democracias por mandato directo a democracias representativas. Esto tiene un sentido que es el sentido demográfico. Cuando las poblaciones crecen exponencialmente, ya no hablamos de una antigua polis griega donde hay pequeños miles de habitantes, sino que hablamos de poblaciones de países con millones de habitantes, ¿no? Entonces hay que organizar algún tipo de estructura que sirva para acercar a los ciudadanos al poder, que sirva como trampolín, ¿no? Y en ese sentido aparecen los partidos políticos como intermediarios entre el poder y el pueblo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en el momento en el que los partidos políticos no se convierten en trampolines para acercar a los ciudadanos al poder, sino que se convierten en una especie de herramienta que pone un techo a los ciudadanos y se acercan al poder a ellos mismos, ¿no? Ahí es cuando la democracia pasa de ser democracia representativa a partitocracia, democracia de partidos. Entonces hoy en día la democracia realmente en España lo que se ha convertido es en un comodín que utilizan los partidos políticos para hacernos ver que, oye, no tenemos motivos para quejarnos porque mira cuántos derechos tenemos, mira lo libres que somos, ¿no? Se ha convertido en un fin en sí misma, que eso es lo más peligroso que puede existir, porque recordemos que la democracia, igual que cualquier otra forma de distribuir el poder, no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser un medio para llegar a la mejor forma de repartir el poder en una sociedad y la mejor forma de estructurar un país, una nación, ¿no? En el momento en el que se convierte en un fin en sí mismo, estás legitimando a que quienes utilizan la democracia puedan hacer cualquier cosa con tal de recordarte a ti que estás en una democracia. Y esa es la idea que ha propagado muchísimo la izquierda. Es no te quejes porque mira los derechos que tienes. Se convierte en una dictadura real. Una verdadera dictadura. Claro. Sí. Es una tiranía, ¿no? Una tiranía. Sí. Una tiranía donde tu libertad se basa en elegir una vez cada 4 años si prefieres que te gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Esto es una democracia, ¿no? Es como si yo te encierro en el estudio en el que estamos, te esclavizo y digo, oye, David, ahora vas a tener que hacer todo lo que yo te diga y si no te gusta, pues te puedes ir al sótano que te esclavizará otro, ¿no? Es elegir justo, entre una sí. planta u otra. Pues en eso se ha convertido la democracia, en un fin en sí misma que sirve para legitimar cualquier desmán y cualquier sobreexceso que lleven a cabo quienes verdaderamente se aprovechan de la estructura de la democracia. ¿Tú crees...? A ver, esta pregunta es interesante. Para ti, ¿qué ha sido mejor? ¿La democracia de Pedro Sánchez y la democracia de los últimos años? ¿O la España de Franco? Con esa dictadura tan mala. Bueno, es una pregunta interesante, sí. Vamos a ver, yo creo que a ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que es comparar épocas distintas tiene el riesgo del contrafactualismo, ¿no? Caer en descontextualizar las épocas y los periodos que estamos comparando y no saber el sentido que tuvo cada régimen en cada concreta época. Yo lo que digo y lo que intento recordar, que es parte también de mi labor en redes sociales, es que con la historia ha habido una media verdad tremenda. Lo que impera es una media verdad que ya se está convirtiendo más en mentira que en media verdad. Hay una especie de mitos creados en torno a la figura de lo que fue Franco y de lo que fue la dictadura que no se corresponden con lo que realmente fue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fíjate, yo soy una persona que no defiendo y no defenderé, creo que nunca, la Constitución. Yo creo que la Constitución del 78 es el inicio de todos los males que nos podemos imaginar, pero sí reconozco un avance, que es, en concreto,
ese capítulo, la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que reconoce los derechos fundamentales y las libertades públicas, ¿no? Es un catálogo abierto donde, bueno, pues nos permiten tener libertad de expresión limitada, porque yo no puedo llegar aquí y sentarme y decir... Esto es un punto que íbamos a tocar más adelante. Sí, es sí, una sí, de las preguntas incluso. lo dejo como titular y luego Sí. lo desarrollamos, Venga. claro. Entonces eso, ese avance creo que sí que se da con la democracia, pero por ejemplo, económicamente es para mí indiscutible que la mejor época en el plano económico de España fue el desarrollismo de los años 60, cuando se lleva a cabo un plan de estabilización social y se dejan las labores de economía en manos de personas que realmente saben una tecnocracia, ¿no? También sirvió un poco para establecer la leyenda negra de que parece hoy en día que la tecnocracia está intrínsecamente asociada al Opus Dei, porque en esa época sí hubo una tecnocracia del Opus Dei. Bueno, si hoy en día la instauráramos, la reinstauráramos, no tendría por qué ser necesaria una tecnocracia del Opus Dei. Entonces, yo creo que sobre todo la dictadura, esos 40 años, casi 40 años de régimen autoritario, sí, se puede decir, de Franco, sirvieron para llevar un país que estaba en las ruinas en la época de posguerra, una época oscurísima en nuestra historia, en nuestro pasado, a ser un país que competía industrialmente con el resto de potencias del mundo. Octava potencia industrial, un crecimiento del PIB sostenido un 7% anual, solamente superado por Japón. O sea, un proyecto de vivienda social que ya le gustaría tener al Partido Socialista hoy en día, o a cualquier partido en democracia. O sea, un nivel de construcción. A mí me hace mucha gracia ver la gente que hoy en día critica los proyectos y la dictadura de Franco viviendo en una casa que se construyó durante los años 60 en el franquismo. ¿Tú has visto el vídeo este que son unos progres que van quitando las chapas de Sí, la sí, falange, sí, de la sí, vivienda sí lo he social, visto. etcétera? Sí lo he Y visto. cogen y dicen, es que casualmente estas viviendas están en zonas obreras. Vamos a ver, Claro. pedazo de batracio. Claramente es porque hicieron esas viviendas para los obreros. Claro. Esa vivienda social para que todo el mundo pudiese permitirse la vivienda. No, Exacto. es que nos la han puesto aquí estos fascistas. Pero vamos a ver, tío. Literalmente, exacto, te las han puesto ahí para ti, Claro. para la gente como tú, para los obreros, para la gente que no podía tener acceso a una vivienda, digamos, de alto standing, para que puedas comprarte tu vivienda digna. Justo. Y tú vas ahora como un gilipollas y vas quitando las chapas con un martillo y, Sí, sí, además que y un se veía- cortafrío de estos. no eran ni siquiera ni funcionarios del ayuntamiento, o sea, eran tíos que por su labor se ponían el chaleco y empezaban a hacer esa atrocidad, ¿no? Bueno, es que de hecho uno de los eslóganes más repetidos durante el franquismo y que mejor caracteriza la época de los años 60 es queremos un país de propietarios, no de proletarios. Eso es lo que más caracteriza la política social que hizo Franco. Mira, por poner un dato, que yo creo que la gente así puede dimensionar un poco de lo que estamos hablando, cuando se aprueba el Plan de Estabilización Social, se crea un proyecto de construcción de VPO, Vivienda de Protección Oficial, de 3,4 millones de viviendas desde el 1960, un año después de que entrara en vigor este plan, al 1979, cuando 4 años después de la muerte de Franco se termina de construir la última vivienda aprobada por este plan, ¿no? En ese periodo de 19 años se construyeron 3,4 millones de VPO. Anualizado, haciendo una media anual, son 175.000, 179.000 viviendas al año. El Partido Socialista solo aprobó 14.000 el año pasado. Estamos hablando de un por 10. O sea, es indiscutible la obra social que hizo Franco y que, como decía, está absolutamente caracterizada por el eslogan de reforzar la clase media, reforzar la clase obrera y formar un país de propietarios, no de proletarios. Es lo que está sucediendo ahora. Ahora no. Ahora todos los progres están súper contentos porque ven una empresa como BlackRock, Vanguard, etcétera, te compran el 40% de la vivienda española y no te quejas. O sea, Claro. tío, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Aparte, no, luego estos progres que van también del PSOE, de Podemos, etcétera, no, los fondos buitre, etcétera, pero sí, luego haces contratos con ellos, les dejas las puertas abiertas para que puedan especular con la vivienda como ellos quieran, Claro. con los grandes fondos de inversión. Y luego son gente como Irene Montero y todos estos políticos de turno que son los que se les llena la boca a hablar de fondos buitre, etcétera, pero si sois los mismos que les habéis abierto las puertas a esta gente, si habéis llegado a tocar poder, han llegado a tocar poder, han estado en el gobierno y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son unos falsos, unos mentirosos y unos hipócritas. Y eso es así. Y esto es así, sinceramente. Con el tema de la vivienda es un hecho que ahora el problema para los jóvenes es enorme. Claro. Los grandes fondos de inversión compran lotes de vivienda a un precio totalmente irrisorio, te lo ponen en un alquiler con una demanda que hay exagerada por un tema de inmigración y que no se puede construir porque el suelo de España no dejan construir. ¿Y qué es lo que sucede? Que los jóvenes no es que no podamos ya permitirnos pagar, es que ya no hay casas directamente que pagar. Tú te metes ahora mismo en una aplicación o buscar Idealista, Fotocasa, lo que sea, a buscar alquileres y los alquileres ya no existen. Claro. Y si existen están a 1.300, 1.400, 1.500 euros. Claro.
Sí, sí, no, o sea, de hecho, mira, la estadística, el dato es que en 2024, 2023, creo recordar, pasamos por primera vez la media de emancipación de los 30 años. Nunca antes nos habíamos emancipado, nunca antes los jóvenes nos habíamos independizado tan tarde como ahora. En los años 60 estaba en unos 23, 24 años, ¿no? Cuando todo el mundo, pues con cierta edad, podía tener una casa, una pareja, unos hijos, un perro si quería. Hoy en día parece que hay que elegir entre casa, pareja o perro, te quedas con una y das gracias si tienes alguna más, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, estamos viendo cómo se sustituye. Esta es otra de las cosas de las que se aprovechan, ¿no? Como ya es más difícil emanciparse, se rompe la familia tradicional. Ya es mucho más difícil instaurar la familia tradicional como una de las instituciones imperantes en toda la historia de Occidente. Bueno, y del mundo entero. O sea, si es que no lo hemos inventado nosotros, aunque mucha gente la quiera destruir, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, claro, parece que se tiene que elegir y se está sustituyendo esa idea de familia tradicional por un piso compartido. Ojo, y no hay que culpabilizar a la gente que se va a un piso compartido, porque eso es gente que está yendo ahí por necesidad. O sea, por necesidad. Hoy en día uno no se puede meter a Madrid dentro de la M30 y buscar un piso con menos de 30 años si no tienes un sueldo base o vienes de cuna o tu familia te lo puede pagar y subvencionar a mitades. Entonces, sí, claro. Luego, por cierto, perdón que haga este matiz, la gente se sorprende de que haya el dato este, ¿no? Que siempre repite La Sexta y tal, de que el 20% de los jóvenes siente cierta afinidad o atracción hacia el franquismo o blanquean la dictadura. Mire, yo no es que quiera blanquear a nadie, repito, porque a mí no me paga nadie, a mí me pagan mis ideales y absolutamente nadie más. Pero evidentemente, cuando un joven descubre que los problemas que tienen hoy en día, hubo una época de España en la que estuvieron resueltos, claro, pues es más fácil abrir los ojos. No, y aparte, no es que estuviesen solamente resueltos, sino que en el momento en el que hubo esa transición, se ha esforzado esa democracia de la que ellos sí, se hablan tanto y se les llena tanto de la boca, se han esforzado tan solamente para reventar este tipo de cosas que sí que teníamos y ahora son un problema, pero es que son un problema muy grave. Ahora, hay desfiles del orgullo, hay muchas cosas de... partidas presupuestarias que se van a países africanos con los que no tenemos nada que ver en principio. Hay muchas ayudas a Marruecos, hay mucha... Yo qué sé, el arte ahora mismo... Por cierto, pregunta que no estaba en el guión. ¿Tú te podías esperar que Eduardo Casanova tuviese SIDA? Yo creo que esto... Yo no me lo esperaba, ¿qué va? ¿Ves? Sí. Es que nos ponen de héroes a gente como esta. Claro. Esto es lo que ha conseguido la democracia. Cuando hablan de democracia, esto es lo que ellos tanto están glorificando. Y claro, luego preguntan, no, pero ¿cómo los jóvenes pueden estar...? Tío, es que los jóvenes están hasta los cojones de que les digan qué tienen que pensar, qué tienen que hacer, cómo tienen que comportarse. No puedes decir esto porque ofendes a uno, no puedes decir lo otro. Están hasta los cojones los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren hacer es entrenar, pasárselo bien, poder trabajar y tener un sueldo digno y una vivienda digna. Claro, mira, esto se explica muy bien con la pirámide de Maslow, que es una cosa que se utiliza mucho en psicología, ¿no? Es cómo cubres tus necesidades a medida que escalas en la pirámide. Evidentemente, cuando tienes la escala más baja de la pirámide, que es el nivel de subsistencia cubierto, querrás un poco más de derechos, un poco más de libertades. Pero no puedes darme la cúspide de la pirámide sin tener la base. Y hoy en día lo que falta es la base de la pirámide. Hoy en día estamos hablando de que las necesidades más elementales de una persona, que es tener un lugar en el que poder vivir, una familia con la que poder relacionarse y un sueldo que le permita ahorrar, ya ves tú qué privilegio, no están cubiertas. Entonces, lo único que está cubierto realmente es este meme que cada vez se va haciendo más real de una Charo que está comiendo en un cazuelo en medio de una cueva y dice, bueno, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso es lo que se ha vendido hoy en día, esa imagen. Totalmente. Vamos a volver al tema principal porque nos hemos extendido mucho en temática social, que sí que es cierto que es muy importante, tema de la vivienda, tema del pensamiento único, más o menos, que es lo que estamos tocando, pero me gustaría saber qué opinión tienes tú sobre el tema de la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión tú crees que es buena siempre? Bueno, yo creo que hoy en día en el mundo en el que vivimos, sí. Yo creo que sí. De hecho, no solamente me parece que sea buena, sino que creo que además desde el punto de vista, ojo, de quienes controlan el régimen, es más interesante. ¿Por qué lo digo? Porque la censura explícita, y lo estamos viendo mucho en redes sociales, la censura que ya no solamente ataca a la obra, sino a la persona que hay detrás, lo que hace es crear mártires.
es crear mártires, ¿no? Si yo mañana identifico a un colectivo como peligroso y me niego a que ese colectivo participe en tertulias o me niego a darle voz, en el momento en el que ese colectivo consiga otro medio, como por ejemplo las redes sociales, para tener más voz de la que tienen, estoy creando mártires. Porque les doy el argumento de no quieren que hable porque saben que tengo la razón, no quieren que hablen porque tienen miedo a lo que pueda decir. Entonces, para mí es mucho más inteligente dejar que todo el mundo hable y que aquellos que tengan un discurso vacío caigan por su propio peso. Porque hay gente que en cuanto empieza a hablar sube el pan, literalmente. Lo vemos en las tertulias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la libertad de expresión tiene que existir. Ojo, y el problema está en pensar que ya existe. Es decir, que esté reconocida en el artículo 20 de la Constitución no quiere decir que exista. 21, 20. No quiere decir que exista. Porque todos tenemos libertad de expresión y yo me puedo sentar aquí a decir, en principio, lo que quiera, salvo que me meta con determinados colectivos que se consideran minoritarios y desprotegidos. Porque si lo hago, igual mañana tengo una citación en los juzgados de lo penal. Entonces, hay una libertad de expresión limitada, restringida. Yo sí, creo que en el mundo en el que vivimos es más inteligente, repito, incluso desde el punto de vista de quienes manejan el sistema, dejar que todo el mundo hable. Bueno, para ellos sí que es interesante. A ver, siempre porque pueden utilizar la mentira al final, Claro. o la media verdad, como dices tú. Exacto. Yo creo que es un arma que, o sea, libertad de expresión, perfecto, pero en el momento en el que se utiliza la mentira para engañar, para jugar con el pan de la gente, yo creo que o eso debe ser penado de alguna manera o castigado también. Sí, O sea, que no todo vale. exacto. Yo creo que no todo vale, vamos. Eso es, pero ahí, claro, eso ya no es una cuestión de libertad de expresión, ahí ya rozas con otro límite, que es el de las injurias o de las calumnias, el mentir deliberadamente o difundir información que no sea veraz, por ejemplo, ¿no? Que también es un límite para la libertad de prensa en este caso. Claro, efectivamente, o sea, que la mentira esté impune hoy en día en el Congreso de los Diputados, que le concedamos prerrogativas a los diputados y a los senadores como inviolabilidad, inmunidad o aforamiento, pues es que estamos permitiéndoles, les damos carta blanca para que puedan decir cualquier sandez y cualquier barbaridad que sea mentira. O sea, que llegue Sara Santaolalla y diga en un programa de televisión española que el 90% de la inmigración viene de Mali. ¿Cómo que de Mali? ¿De dónde saca usted esos datos? O que venga a decir que es económicamente positivo para un país que no haya autónomos o que haya menos autónomos. Claro, esto se tiene que combatir. Efectivamente, la libertad de expresión tiene que estar acompañada de la persecución de la mentira. Pero porque la mentira no forma parte de la libertad de expresión, ¿no? O sea, la libertad de circulación, que tú puedas coger un coche y llevarte a cualquier lado del universo, no te permite que mientras estés conduciendo puedas atropellar a alguien, porque ahí chocas con otro derecho que es el derecho a la vida de la otra persona, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, la mentira tiene que ser siempre un límite que no está lo suficientemente perseguido hoy en día. Y la libertad como tal, la libertad para hacer cualquier cosa, porque sí que es cierto que el progres dicen, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo creo que en un estado debe haber unos límites. Y últimamente cada vez estamos estamos creando más, bueno, nosotros no, tú y yo no, claramente, sino esta gente que se le llena la boca con la democracia, etcétera, y lo que es el propio Estado, un lugar sin ningún tipo de consecuencia, donde ya podemos ver que ocupar casas prácticamente incluso es un negocio, donde vemos que pinchar a un chaval porque no tiene un cigarro no pasa absolutamente nada, no hay consecuencias sobre todo para esa gente que nos están trayendo y yo creo que debe haber siempre unos límites en esa libertad. La libertad en sí no significa bien. Claro. Claro, sí, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí hay que instaurar la misma pregunta que hacíamos con la democracia. La libertad tiene que servir como un fin en sí misma o como un medio para organizar mejor una sociedad. Para mí, por encima de todo está la sociedad, la nación, la idea de nación, la idea de un Estado fuerte, un Estado donde la gente se promueva la educación, donde la gente esté concienciada de las normas sociales, donde los usos sociales y las costumbres estén instauradas, donde se recuerde el pasado y la tradición y no tengamos ningún tipo de pudor en reconocerlo, ¿no? Entonces, para ello la libertad tiene que seguir como medio, no como fin, porque efectivamente la libertad por libertad es liberticidio, ¿eh? Y aquí habrá algún anarcocapitalista y algún liberal que me diga que soy, bueno, un poco menos que, en fin, pueden decir lo que quieran. Pero para mí la libertad tiene que servir todo, igual que el resto de derechos que están garantizados en nuestra Constitución, a un fin social que está por encima de esa libertad. Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, bueno, igual hablamos de esto, ¿no? Pero libertad de sufragio universal. Estaba literalmente, la siguiente pregunta es esa, tío. Era esa, ¿no? Es esa. Sí, bueno, pues si quieres enlazamos por ahí. No, sí. Básicamente, si te parece bien que todo el mundo pueda votar. No. La respuesta sencilla es no. Y aquí hay que hacer muchas matizaciones. Lo primero que hay que aclarar. Perdona, Rubén, sí. ¿puedes a lo mejor poner el micro un pelín más cerca para si acaso no vayas a que Vale. ¿Ahí está bien? ¿Estás bien cómodo en Sí. plan? Vale. Ahí está bien. Sí. ¿No me tapa la cara? Claro, es lo que... No debería de taparte la cara, no. Vale. Está bien. Vale.
Vale, perfecto. Seguimos. Aquí no se corta nada, así está súper natural. Del tirón, vale. Entonces, todo el mundo no debería de votar. No, evidentemente no. Y esto no es una cosa nueva que yo proponga o que me haya inventado en un día especial lúcido. Esto se lleva haciendo desde la democracia ateniense. Y hay mucha gente que dirá, pero la democracia ateniense no podían votar las mujeres. Hombre, ya claro, habría que actualizar, pero la idea de base de la democracia ateniense, que es las personas preparadas, las personas que demuestren tener un conocimiento y una formación pueden votar, es lo que yo creo que hay que rescatar, ¿no? ¿Quiénes podían votar en la democracia ateniense? Los aristoi. ¿Quiénes eran los aristoi? ¿Eran los aristócratas? No, eran las personas que superaron una prueba durísima que se llamaba la paideia. Es cierto que a los que se le permitía acceder a ese examen eran solamente hombres. Evidentemente, si hoy en día yo pudiera instaurar una tecnocracia o una epistocracia, por cierto, hago un paréntesis, el detalle o la diferencia de tecnocracia y epistocracia es nominativo. Una epistocracia es un gobierno de sabios, una tecnocracia es un gobierno de técnicos. Pero por no entrar en el detalle, me referiré a ellos como sinónimos, ¿vale? Como intercambiables. Hoy en día, si yo instaurara una tecnocracia, evidentemente no restringiría de base el voto a las mujeres. Evidentemente, es lógico, porque la base, la vara de medir para ver quién puede acceder a la toma de decisiones y quién no, tiene que estar en el conocimiento. En el conocimiento, no en el género, no en la sexualidad, no en la ideología política, tiene que estar en el conocimiento. Y para esto hay que hacer otra distinción que también es fundamental. Mucha gente cuando critica este discurso que yo tengo, que es un discurso minoritario a día de hoy, porque la democracia está instaurada como la sacrosanta democracia, y atrévase usted a criticarla, atrévase usted por lo que decía, ¿no? Porque se concibe como un fin en sí misma y no como un medio para organizar mejor la sociedad. Pero quienes critican muchas veces este sistema de la epistocracia confunden sistemáticamente la titularidad de un derecho con las condiciones que permitan ejercer un derecho. ¿Dónde está el matiz? Hoy en día, si queremos ser técnicos, el derecho a sufragio universal ya está limitado. Es decir, el propio término de sufragio universal es falso, porque es un sufragio universal limitado. ¿Por qué? Pues porque si mañana hay elecciones, una persona con 17 años no puede votar. Ahora bien, ¿esa persona de 17 años podrá decir el día de las elecciones que se le está cohibiendo, se le está restringiendo su derecho a votar? No, esa persona sigue siendo titular. Lo que pasa es que no reúne las condiciones para poder ejercer en las urnas ese derecho, ¿no? Yo lo que digo es no atacar a la titularidad, porque ahí es donde sí podríamos entrar en el ámbito más discriminatorio, sino atacar a las condiciones. Añadir una condición más y que esa condición sea, oiga, mire, si usted no sabe distinguir entre un Congreso y un Senado, usted demuestra que no sabe para qué sirve cada una de las dos papeletas que tiene que meter en las urnas el día que haya elecciones. Entonces, ahí tiene que estar, yo creo que la vara de medir. Hay mucha gente que considera este es un argumento más o menos válido, es el argumento de la legitimidad. Es bueno, pero es que la democracia no es una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de derechos. Como va a haber personas que legislan y la legislación te afecta a ti, entonces tú tienes que poder decidir quién te va a legislar. Y yo lo que digo es, bueno, pues entonces votemos para absolutamente todo. Es decir, usted vota cuando va al médico, va a votar para ver quién lo opera. Usted vota cuando va a los tribunales, va a votar quién le va a juzgar. Usted vota cuando va a un avión, va a votar quién va a pilotar. No, por dos motivos. Primero, porque logísticamente sería un caos. Y en segundo lugar, porque si usted no sabe de medicina, no puede decirle al médico quién tiene que operarle. Y si usted no sabe cómo se pilota un avión, no tiene que decirle a la empresa, a Iberia, quién tiene que pilotar ese avión. Entonces, todos sabemos que la formación es un límite que tiene que seguir. Y todos queremos formación para determinados casos. Por ejemplo, en el caso del médico, cuando uno va a operarse, se opera él o un familiar, quiere que lo opere el mejor médico posible, no el que haya movilizado más votos en un referéndum, ¿no? De hecho, por cierto, porque la gente que está en contra de este argumento que estoy diciendo, plantéense un segundo la siguiente pregunta. ¿Por qué se establece un límite a los 18 años? Si la democracia es legitimidad de las personas que son gobernadas, también las personas con debajo de 18 años son gobernadas por los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué se establece ese límite a los 18 y no a los 17, a los 16, a los 15, a los 4, a los 3 o a los 2 años? Porque todos hemos entendido que hay un mínimo de, llámelo, madurez, conocimiento, inteligencia, responsabilidad que se tiene como media a partir de los 18. Vale, y yo lo que digo es, si una persona con 17 años es más madura, más inteligente, con más sentido de responsabilidad que uno con 40, ¿qué motivo existe para que el de 40 pueda votar y el de 17 no? Ahí está la cuestión, ¿no? Sí, porque tal y como está la sociedad española podemos ver todo tipo de perfiles de personas, gente que directamente abandona todo tipo de valor y piensa que todo está bien, el drogarse vale, el robar vale, claro, con excusas siempre. Yo tuve un debate aquí con una chica que acaba de salir en Worldcast, por cierto, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, es la jefa del sindicato de la vivienda. Bueno, una chica que es bastante rojilla, digamos, progre. Y me acuerdo que hablábamos del debate de si robar está bien o está mal, dependiendo de tal. Y yo puedo entender que hay una persona que, si no tiene para comer y no recibe una ayuda, etcétera,
y es mayor, etcétera, y no pueden conseguir un trabajo porque tal y como está la situación, sí que es cierto que hay mucha dificultad para mucha gente para conseguir un trabajo digno, para conseguir una vivienda, y eso yo, cuando hay mucha gente capitalista a full que dice, no, es que la meritocracia existe, tienes que conseguir una casa y todo es posible si tú te esfuerzas. Bueno, tal y el estado como se está poniendo la cosa, hay veces que no es posible. Y yo debatía con esta chica sobre el tema, por ejemplo, de los robos. Hay gente que roba un cigarro y no es porque no tenga para comer. Claro. Hay gente que roba en el Mercadona y sí que puede ser porque no tienen para comer y te roba cualquier cosa rápida y se va. Entonces, no todo el mundo parece ser que tiene un pensamiento como suficientemente maduro para poder votar. Porque si tú no eres capaz ni siquiera de comprender que haya gente que te roba porque son delincuentes y hay otra gente que roba porque tiene una necesidad, no sé si tú eres suficientemente maduro como para decir yo voy a votar esto o voy a dirigir un país de esta manera. Yo creo que hay cosas que son un sentido común y que la verdad no es relativa, sino que la verdad es muy objetiva muchas veces. ¿Tú cómo lo piensas? Sí, lo has explicado muy bien, efectivamente. Vamos a ver, en el caso de las personas que delinquen por necesidad, ahí la delincuencia, la condición de necesidad explica el robo. No lo justifica, porque el robo yo creo que siempre contraviene una moral que hemos entendido como mínima y necesaria para poder desenvolvernos en sociedad, que repito, para mí es lo que está por encima de todo. Entonces, evidentemente la condición de necesidad explica, no justifica. ¿Cuál es el problema? Pues que probar el nexo de causalidad entre el robo y el motivo que hay detrás del robo es complicadísimo, es el mismo problema que existe en la violencia machista. ¿Qué sucede penalmente hablando, tal y como está tipificado en nuestro Código Penal con la violencia machista? Pues que si se consigue probar, en principio, que el móvil que hay detrás de una agresión sexual, verbal, física, contra una mujer es machismo, tiene una pena más alta que si no lo fuera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que sin eso de causalidad es puramente subjetivo. ¿Cómo sabe usted si el marido que le pega a la mujer porque es mujer, o le pega porque tiene una deuda, o porque se lleva mal con el padre de la mujer, o porque tiene un problema con los hijos, o porque está enjuiciado con... Es muy difícil de probar. Entonces, ¿qué es lo que está hecho? Pues en vez de indubio pro reo, se hace todo lo contrario, que es indubio pro feminismo. Y entonces llamo violencia machista absolutamente todo, y el hombre que pega a la mujer tiene más pena que la mujer que pega al hombre, o la mujer que maltrata psicológicamente al hombre, o la mujer que extorsiona al hombre con los hijos y con la custodia de los niños, ¿no? Claro, efectivamente, pues ese es el problema. Yo creo que volviendo al tema de los robos, hay una moral, y la moral tiene que imperar siempre, en cualquier sociedad en la que queramos convivir, porque si no esto es un jaleo. O sea, esta idea del individualismo atómico de yo soy yo y me relaciono conmigo mismo, yo puedo llegar a donde quiera. No, oiga, usted es usted porque vive donde vive, porque se ha criado donde se ha criado, porque ha utilizado los medios que ha utilizado en el país en el que está. Eso está por encima siempre. Y la moral que tenemos instaurada en Occidente es radicalmente contraria a robar, violar, matar, asesinar, secuestrar, etcétera. Es lo que están intentando cambiar. Cuando estábamos sacando, o sea, todo esto viene del tema del voto, de si la gente, por qué un niño de 18 años sí puede votar y un señor a lo mejor de 40 que es un retrasado mental, claro, no. Exacto. ¿Por qué? Porque yo pienso que al fin y al cabo todo lo mandan al relativismo. Como todo está en relativo, todos tenemos esa opinión diferente y todo es bonito, porque parece ser que todo es muy bonito cuando alguien dice, no, es que a mí, por ejemplo, me gustan los niños. O sea, y ya tenemos la bandera de los pedos. Sí. Ya existe una bandera de los pedos y eso se quiere normalizar. Aquí es normalizarlo todo y hacerlo todo tan sumamente relativo que un día podrán votar los niños de 15 años, un día... Bueno, ahora mismo un niño de 15 años no puede votar, pero sí puede cambiarse de género. Eso es tremendo. Bueno, de sexo. Que estoy cayendo en su dialecto. Pero es verdad. Es tremendo. Bueno, y yo creo, fíjate, que llegaremos... Mira, el problema de autodeterminación, vamos a meternos aquí ya. Venga, vamos para allá. De sexo. Vamos a ver. El problema de la autodeterminación... es un problema cuya solución es contraria a la que debería ser. ¿Por qué? Es un problema que está en la cabeza. No lo digo yo porque sea un malvado transfo y porque sea... No, lo dicen los psicólogos. Es decir, si el problema no estuviera en la cabeza, ¿por qué se impone a través de la ley trans un tratamiento psicológico obligatorio para las personas que quieran hacer ese cambio de género? Bueno, pues porque se identifica que hay un problema que está en la cabeza. ¿Cuál es el problema que existe legislativamente, además de eso, con la ley trans? Pues que la solución que se le está dando a esa gente no es únicamente un problema, una solución que afecta a la cabeza. Es una solución que afecta también al cuerpo. También al cuerpo, que es la hormonación, lo cual es algo brutal. Por cierto, cuando se habla de la transexualidad, nunca se habla de dos datos que son brutales. En primer lugar, la tasa de S, no sé si puedo decir la palabra, pues la tasa de
que hay en las personas transexuales, mírenlo, investiguenlo, igual que decía anteriormente, para no meterme en mucho jaleo. Y en segundo lugar, la tasa de retorno, de arrepentimiento de las personas que cuando llegan a cierta edad se dan cuenta de lo que han hecho siendo jóvenes, bueno, pues cuando quieren hacer esta hormonación y llevar a cabo este proceso, no tiene vuelta atrás, o no tiene una fácil vuelta atrás, porque su organismo ha mutado artificialmente, no naturalmente. Entonces, claro, esto es como si yo tengo una mancha en el suelo y en vez de intentar limpiar la mancha, lo que hago es ponerle capas de alfombra por encima. Bueno, pues podré poner la alfombra más bonita y más cara que yo me encuentre allá donde vaya, ¿no? Pero realmente la mancha sigue ahí. Y cuando yo quiera tirar de la alfombra, veré que la mancha existe. Entonces, ese es el problema de... Y en Estados Unidos, que son pioneros en toda esta propaganda woke putrefacta que está degradando nuestra sociedad, ya hay colectivos de personas que se identifican con animales, con perros, con... Entonces, a una persona que defiende la transexualidad como algo natural o como... Mi pregunta es, ¿dónde está el límite de la autodeterminación? Ya hemos visto que yo me puedo autodeterminar mujer si así decido serlo. Bien, ¿y me puedo autodeterminar perro? Y si yo soy mayor de edad, ¿me puedo autodeterminar como una persona menor de edad para no padecer edadismo y así tener menos consecuencias penales jurídicamente hablando porque la ley me reconozca que tengo 16 años en vez de 18? O sea, ¿dónde está el límite, no? Bueno, pues yo creo que, por cierto, esto también ha causado problemas incluso dentro de las feministas. O sea, es que las feministas había dos sectores. Las TERF, trans excluyentes, que luego se llamaron RADFEM, y luego las queer. Pues en este mundo me pierdo mucho, ¿eh? Pues es así. O sea, había un sector que, por cierto, un sector al que pertenecía Irene Montero, que hoy en día se abandera la transexualidad y todos estos movimientos woke, que son las RADFEM, las Radical Feminists, o las TERF, trans excluyentes. Y a partir de ahí se creó un movimiento de contestación que son las queer, quienes sí que querían incluir dentro de ese movimiento a las personas transexuales. ¿Por qué? Pues porque para las RADFEM y las TERF, los transexuales, es decir, los hombres que se transformaban en mujer o que cambiaban el género y daban el salto a ser mujer, se apropiaban de un movimiento que no les pertenecía. Y tiene toda la lógica. O sea, en este contexto tiene todo el sentido. O sea, ¿tú te imaginas que yo me cambie de género y vaya a una manifestación y movilice? Pues oiga, mire, es que hay una apropiación, hay una cierta apropiación de un movimiento que no nos pertenece. Entonces sí, este es un tema muy conflictivo que genera incluso problemas dentro de las propias feministas, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una conclusión, porque hemos hablado mucho de lo que Sí. está sucediendo. ¿Cuál sería para ti, entonces, la forma ideal ¿Sí? para controlar? No vamos a decir la palabra controlar porque... Convivir, ¿no? Convivir, para Mejorar la convivencia. para organizar un Estado, un país, para mejorar la convivencia y para, sobre todo, que la gente tenga una salud mental en Claro. un pueblo, porque es muy importante la salud mental, que es lo que están destruyendo. Es más, creo que tenemos la mayor tasa de suicidio de toda la historia, Sí. por depresión, por problemas mentales, cosa que antiguamente no existía. Esto de que vivimos en la mejor época, en la época de la libertad y en la época de la alegría, pues parece ser que se choca de frente con los datos, porque creo que ha subido por 300 o algo así el tema de la tasa de suicidio, o incluso más. Entonces, ¿cuál crees tú que sería esa forma de organización y de pues eso, sí, no sé cómo Sí, decirlo sí, exactamente, de organización de un Estado. Sí, o un Estado ideal para el futuro, ¿no? Sí. Bueno, pues políticamente hablando, creo que una buena alternativa a la democracia sería la tecnocracia, la epistocracia, tal y como comento. Tampoco creo, y esto siempre tengo que aclararlo, que la tecnocracia deba ser un fin en sí misma, ¿no? Porque entonces cometeríamos el mismo error que sucede hoy en día con la democracia. Pero yo lo que digo es probemos. ¿Por qué no se instaura más este debate? ¿Por qué no probamos más? Si probamos tecnocracia, la hemos probado en los años 60 y ha funcionado bastante bien económicamente hablando, socialmente hablando, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no recuperarlo? Adaptándolo al momento, sin necesidad de que se les prohíba el voto a las mujeres o de que lo lleve a los señores del Opus Dei. No, adaptándolo al momento. Y desde el punto de vista moral todo empieza por la educación. Vamos a ver, la izquierda ha entendido muy bien una idea que es absolutamente gramsciana y que también viene de la Clau, que es la idea de que la hegemonía cultural se consigue a través de la toma de los medios de comunicación y la educación. Eso lo ha entendido fenomenal la izquierda. Por eso se ha dedicado a propagar leyes como la ley de memoria histórica o como la ley de memoria democrática, que lo que hacen es pervertir absolutamente la educación y convertirlo en una herramienta que sirva para difundir la propaganda de sus ideas, ¿no? Y luego también está la toma de los medios de comunicación, que evidentemente pues tiene exactamente la misma función, la misma labor. Lo que hay que hacer es reforzar una educación. Crear una educación donde se nos enseñe la historia completa, la foto completa de la película. No se nos diga que el alzamiento fue una cosa de 4 militares trasnochados que un 18 de julio decidieron invadir la península. No, lo que hay que hacer es contar la historia como fue y recordar los pros y los contras de cada época que se estudie. Ahí viene también. Y luego también hay que darle más peso a asignaturas que poco a poco están desapareciendo, como las asignaturas de valores éticos, de ciudadanía, de filosofía. La filosofía nos abre también mucho la forma de pensar. Entonces, estas asignaturas de ciudadanía y de filosofía, pues hoy en día se han convertido en asignaturas donde el temario es propaganda woke.
Y la propaganda woke, bueno, tampoco quiero extenderme mucho en este tema, pero el wokismo es la creación de una nueva religión. Una religión política que pretende, a través del transhumanismo, otra vez la promesa de un super yo, de un superhombre al que puede llegar uno mismo, y que se basa en instaurar una nueva civilización que no tiene más que como único objetivo acabar con toda civilización anterior. Eso es la propaganda woke, eso es la Agenda 2030. Entonces, evidentemente, tenemos que volver a ser soberanos, tenemos que volver a dejar de cederle soberanía a la Unión Europea, a las organizaciones supranacionales que nos explotan, que nos comen, que lo que quieren es homogeneizar todos los países que forman parte de esa superestructura y restarle el carácter identitario que siempre ha tenido cada soberanía. Y a partir de ahí construir una educación que se base en los valores que siempre hemos tenido. De verdad. Eso, sumado a una forma política que permita llevar a España económicamente a un lugar puntero en el que hemos estado, que no es una utopía, hemos estado, yo creo que sería la dupla perfecta. Voy a ir del tirón. ¿Crees que hay una especie de élite? La gente se va a... Bueno, no, creo que no, porque en este podcast se habla bastante. ¿Crees en la masonería? ¿Crees que hay una élite política, banquera, de grandes empresas, lobbies, que controlan estos estados y que al fin y al cabo odian sobre todo a lo que sería a los europeos? Y, ¿por qué no decirlo que en este podcast se dice a los blancos? Porque lo podemos ver con la propaganda que ellos hacen. Sí, siempre criminalizar al blanco y al resto hacerlos como víctimas. Y ahora, últimamente, nosotros somos los que estamos siendo criminalizados. Cuando hablan estas élites, siempre somos el problema. ¿Tú crees que esto de verdad es una conspiración o que es algo real? Bueno, aquí tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es ver las consecuencias y luego analizar cuál es la causa que hay detrás, ¿no? Establecer una relación de nexo de causalidad, causa-efecto. ¿Qué sucede y de dónde viene? Lo que sucede y lo que has comentado es real, es decir, las consecuencias. Digo, es cierto que hoy en día el enemigo de toda la propaganda woke y de toda la propaganda progre, lo que nos dicen que es progre hoy en día, que es lo contrario a progresar, es retroceder, pero bueno, es otro tema, ¿no? El enemigo de todo eso es el hombre cis, hetero, patriarca, blanco, bueno, pues el hombre blanco, ¿no? El hombre cis, heterosexual. Ese es el enemigo. Entonces, claro, evidentemente, como dentro de su cosmovisión el hombre cis, hetero, patriarca, blanco es el enemigo, hay que destruir cualquier cosa que esté mínimamente relacionada con el hombre cis, hetero, patriarca, blanco. Si la familia tradicional está mínimamente relacionada, hay que destruir la familia tradicional. Si la iglesia, por el mero hecho de que haya un papa que sea hombre y no mujer, está relacionada, hay que destruir la iglesia. Absolutamente todo lo que esté vinculado con esa figura hay que destruirla. Y eso genera un espacio vacío. Claro, si tú desplazas lo que ha sido la manera tradicional de concebir el mundo, se crea un espacio vacío. Y ese espacio se tiene que llenar con otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? La propaganda woke, la Agenda 2030, un matiz que creo que viene mejor al caso ahora que en la pregunta anterior. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues en palabras de un exministro, conocido exministro del Partido Popular, es el nuevo evangelio. Es el nuevo evangelio. Es un evangelio que nos promete un mundo sin hambre, un mundo sin penurias, un mundo sin emisiones de CO2, un mundo donde todos podamos convivir en paz, una suerte de Arcadia feliz donde no existan fronteras porque los humanos nos sabemos entre nosotros mismos, ¿no? Es el evangelio del siglo XXI, efectivamente, porque se quiere crear una nueva religión. Mire, si las élites no existen, lo digo para la gente que defienda que las élites no existen, piensen en cómo se aprobó, jurídicamente hablando, la Agenda 2030. Se aprobó en el año 2015 en una asamblea de las Naciones Unidas por unanimidad de los 193 países que en aquel momento formaban parte de las Naciones Unidas. Unanimidad. Piensen ustedes en qué otra ocasión en el mundo 193 representantes de 193 estados soberanos se han puesto de acuerdo para algo. Nunca, no ha sucedido nunca, menos con la Agenda 2030. Y el Tratado Atlántico. Y el tratado, claro, bueno, claro, efectivamente. Ese es otro tema, pero bueno, aquí no vamos a entrar porque ese es otra cosa, Exacto. Pero sí que es cierto que también para eso es lo único, sí, totalmente, la Agenda 2030 y esto. Exacto, para esas decisiones que son las que de verdad pretenden transformar la sociedad, es el único momento en el que se ponen de acuerdo las verdaderas élites, quienes se reúnen, los representantes de cada país, para poder llevar a cabo con las indicaciones que sea cada uno, vengan de donde vengan, que es otra cuestión, para llevar a cabo esa aprobación, ¿no? Fíjate lo siguiente, la Agenda 2030 ya no solamente carece de legitimidad de origen, porque es una agenda que aprobada por 193 personas afecta a 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas que habitan en el mundo hoy en día, sino que además tiene una falta de sentido práctico. En el año 2004, las Naciones Unidas emiten un informe donde se analizaban el impacto que había tenido la Agenda 2030 en esa primera década, desde su aprobación, desde 2015 hasta finales de 2024, y reconocen que los resultados habían sido insuficientes, que no se había conseguido, creo que el dato era, no se había conseguido ni llegar al 20% de los objetivos esperados para el 2024. La pregunta es evidente. Si la agenda no funciona, ¿por qué se mantiene?
Claro, ahí es donde podemos trazar la relación hacia atrás. Hacemos una escalada y vemos que efectivamente sí, las élites existen. Y de hecho, la izquierda tradicionalmente han sido los que más han defendido la existencia de unas élites. Lo que pasa es que ellos no lo hacen desde el punto de vista racial, como si lo explican otros grupos. Ellos lo hacen desde el punto de vista económico. Ellos creen que hay una élite económica que gobierna por encima de la élite política. Sí, ellos piensan que lo que es el capital como tal, lo que es el dinero es lo malo. No piensan que haya gente que controle el dinero detrás Exacto. de esas empresas. Detrás de todo esto siempre hay personas. Exacto. Ellos ponen como mal a lo que sería el medio. Exacto. Pero el medio como tal no tiene ni moral, no tiene absolutamente nada, tan solamente es una herramienta. Eso es. El problema es cómo usas esas herramientas. Y estos progres siempre culpan al capital, el capitalismo. Pero ¿qué es el capitalismo? Ahí hay que poner personas. Claro. No es un ente abstracto que no se puede tocar, que es intangible. Es algo tangible. Y es como si mañana yo soy el dueño de la Reserva Federal. O soy, yo qué sé. Del Fondo Monetario Internacional. Sí, cualquier cosa. Y yo soy el que toma las decisiones. No es malo la Reserva Federal por ser en sí misma lo que es, claro, sino por las decisiones que tomamos y las cosas que hace. Entonces, ahí está el problema de los progres, que no consiguen ver más allá. Exacto. O sea, si hay conspiraciones, esto se lo escucha Carlomagno, si hay conspiraciones para cobrar la herencia entre hermanos, ¿cómo no va a haber conspiraciones para controlar estados? O sea, la gente, no, las conspiraciones son gilipolleces tuyas, tal. No, tronco, o sea, hay muchos hermanos que conspiran contra otro porque no les cae bien a lo mejor para llevarse la herencia de los padres. Exacto. No va a haber una conspiración para controlar estados, para controlar la economía de un país o incluso la de la Unión Europea o Estados. Claro. Claro que sí, Sí, claro sí, que sí. sí. Es algo totalmente normal. Existen, sí. Además, lo que tú decías lo has explicado también muy bien, ¿no? El problema no está en el dinero, el problema está para qué se utiliza ese dinero, ¿no? De la misma manera, criminalizar al dinero como entidad abstracta, como el capital, pues en mi opinión tiene el mismo sentido que criminalizar a la bomba atómica como idea de bomba atómica. Oiga, mire, si la bomba atómica sirve, si viviéramos en un mundo donde cada país tuviera una bomba atómica, yo creo que sucederían la mitad de las guerras que tenemos hoy en día. Porque existen guerras en Occidentes. Si no, váyanse usted a Ucrania, no está tan lejos de como parece, y váyanse a Rusia. Y váyanse a los países de la Unión Europea que cada vez empiezan a tener más interferencia de los drones aéreos rusos. Polonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el problema no es la idea de bomba atómica. Si la bomba atómica sirve para tener más prosperidad y más paz, pues oiga, yo preferiría que cada estado tuviera bomba atómica. El problema es para qué se utiliza, ¿no? El dinero es exactamente igual, es un arma de doble filo. El dinero sirve efectivamente para que, oye, pues nos podamos relacionar y podamos intercambiar mercancías dentro de un mercado por oferta y demanda, bien, lo que todos sabemos, o para que haya una conspiración detrás, sin duda. Totalmente. Vamos a pasar también, porque hemos este tema del tema élites, políticas y todo esto. Vamos a pasar a un tema que vamos un poquillo para atrás. Sí. Y me gustaría saber tu opinión, ¿vale? Sobre este gobierno que tenemos ahora en España. O sea, ¿tú crees que es el gobierno más corrupto de la historia de España? Probablemente. De hecho, yo creo que... Bueno, dos cosas que decir, ¿no? Al respecto. Primero, yo creo que hemos visto la punta del iceberg. ¿Tú crees? Y fíjate que ya están saliendo cosas y tenemos a Plus Ultra, Servinavar, a Air Europa, hidrocarburos, Ábalos, Coldo, la madre que los paria a todos. O sea, tenemos una lista importante y tenemos a gente en prisión. Que esto es una cosa sorprendente. Yo dije de hacer un calendario de Adviento, tío, sí, con casos del PSOE, porque claro, todos los días te hay uno cada día, claro. Claro, entonces lo suyo sería hacer un calendario de Adviento, tío, claro, con el PSOE y cada día abres y sale una nueva cosa, ¿sabes? Chocolate de Ábalos hoy. Sí, justo. La puta, está, no sé qué. Sí, podrías hacerlo. Igual habría que hacer más de un calendario. Deberíamos de hacer uno anual. Exacto, entero, exacto. Sí. Sí. Bueno, yo creo que hemos visto la punta del iceberg. Y digo lo siguiente. Para la gente que crea que no, que es legítimo y me puedo equivocar porque toda premonición sobre el futuro tiene el riesgo de error, evidentemente, ¿no? Pero para la gente que crea que no hemos visto, que hayamos visto más de la punta del iceberg, yo lo que digo es, prepárense para 2027. Prepárense para el año en el que toque elecciones, porque esto funciona así. O sea, esto funciona así. Piensen ustedes en su municipio, en el que ustedes vivan. ¿Cuándo se construye más obra en el municipio? Pues siempre se hace en el año inmediatamente anterior del año en el que tienen lugar las elecciones. Siempre. Siempre. Los mayores escándalos de corrupción siempre se han revelado en el periodo de tiempo más próximo a las elecciones posible. Siempre. ¿Cuándo pasó el 11M? Bueno, lo dejamos ahí, otro tema, ¿no? Piensen ustedes cuando sucede este tipo de cosas. Las noticias transformadoras
que cambian gobiernos tienen lugar cuando a la gente no le da tiempo a olvidarse de esa noticia. Entonces, yo creo que si hoy en día estamos escandalizados por lo que sabemos, preparémonos para el 2027. Si se adelantan elecciones, para el año en el que se adelanten. Pero preparémonos porque no hemos visto todavía ni siquiera... solo hemos visto la punta del iceberg. Y en tema inmigración, muchos partidos políticos tienen una idea. Unos partidos políticos son, como Vox, que pueden ser de, no, queremos inmigración legal, ¿vale? ¿Qué es la inmigración legal? Primero habría que también definirla. Luego otros, como PSOE, Podemos, lo que es más izquierda, que todo tipo de inmigración es legal, bajo su punto de vista. O sea, sé que aunque la ley lo tipifique como ilegal, para ellos es legal porque no son seres humanos, entonces hay que darles siempre un asilo, todo, etcétera. O sea, sé que ya entonces la ley no sé ni siquiera para qué existe. Buena Y pregunta. luego hay gente, pues, por ejemplo, como el pensamiento de núcleo nacional, que no queremos más inmigración porque se entiende que se ha llegado a un punto donde no se necesita más gente, que la inmigración tiene que tener un porqué. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? Sí, yo creo que hay dos problemas estructurales de los que subyacen el resto de problemas que están vinculados de algún modo con la inmigración. El problema cultural y el problema económico. Culturalmente, no puede venir a España una persona que no solo no entienda qué es España, sino que quiera atentar contra España. Vamos a dar un paso hacia atrás para recordarle a la gente qué es España, porque esto es fundamental para entender el origen de los problemas culturales que se derivan de la inmigración. Mira, la Convención de Montevideo, en el año 1933, definió un país de forma abstracta, genérica, como la suma de 4 elementos: población, territorio, gobierno y capacidad jurídica para entrar en acuerdos con otros estados. Esta definición, que es asépticamente positivista, carece del quinto elemento fundamental, que es el alma, la identidad, la historia, la tradición, la cultura, lo que le hace a un país ser país. O sea, es como si yo te intentara definir a ti, David, como un trozo de carne y huesos. David es más que un trozo de carne y huesos. Yo soy más que un trozo de carne y huesos. España es más que población, territorio, gobierno y capacidad. Es una identidad, es el alma de las naciones, que cada una tiene la suya. Y la Unión Europea, como institución, organización supranacional, y la OTAN y la ONU son organizaciones que deterioran, que dinamitan esa quinta pata. Por eso se oculta de la definición tradicional de país, para que pensemos que no es un ataque contra la identidad y la soberanía española. Claro que lo es, claro que lo es. Traer a personas aquí que se manifiestan activamente para imponer su ley, que provienen de estados teocráticos, que quieren expandir su visión teocrática y totalitaria de la concepción de un estado moderno en España, atentan gravemente contra la identidad española. Eso es una realidad. Y esa persona, por mucho que económicamente se integre en España, no puede estar en España. No puede estar, porque es el origen de todos los problemas que tenemos hoy en día. Todos los problemas vinculados con la delincuencia. La gente que dice, no, los inmigrantes roban porque los inmigrantes no tienen dinero para comer. Ya, y una violación también es un delito que mejore las condiciones económicas de una persona. No, una violación se hace porque en su cultura no está mal violar a una persona. No está mal, porque hay tal grado de sumisión de la mujer hacia el hombre en determinadas culturas que, por cierto, son apoyadas por quienes dicen defender a la mujer, que cuando vienen aquí siguen propagando lo que ellos siempre han mamado y siempre han criado desde la cuna. Entonces, evidentemente, el problema cultural es una vara de medir, es un límite a la inmigración. Y aparte hay un problema económico, evidentemente. O sea, mire, es que no tendría ni que irme a datos. Cualquier persona que viva en Madrid, que coja el transporte público todos los días, a la hora del día que sea, ve lo que es la inmigración. Y ve lo que es el desabastecimiento de los servicios públicos. Un estado del bienestar que no es capaz de garantizar servicios públicos para sus ciudadanos no es un estado del bienestar. Es una estafa que financiamos entre todos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, la solución frente a estos dos problemas, de los cuales se derivan el resto, como he explicado antes. Bueno, yo creo en un proceso de desescalada. Es decir, estamos en un punto en el que ya no puede entrar más gente. Físicamente no puede entrar. Hombre, físicamente podría, y podríamos llenar España hasta que no cupiera más de una persona por cada metro cuadrado, evidentemente. Pero económicamente creo que no podemos meter a más gente aquí. Solo los datos que ya tenemos hoy son preocupantes. Yo recomiendo a todo el mundo que estudie, que lea un artículo que publicó mi amigo Marcos Ondarra en The Objective, en función de un estudio que hizo un demógrafo muy bueno, que es Alejandro Macarrón, hablando sobre que las conclusiones a las que llega ese estudio es que si se mantienen los factores que tenemos hoy en día, los datos que tenemos hoy en día de natalidad, de tasa vegetativa, de tasa neta de migración, etcétera, con la tendencia que tiene hacia el futuro, para 2045 en España, seremos en España más inmigrantes que españoles. Ese es el dato, para 2045, menos de 20 años. Bueno, pues evidentemente no puede entrar más gente. Eso es el primer procedimiento de cerrar fronteras. Y el segundo procedimiento
es intentar tener un sistema que económicamente sea autosuficiente. Que sea autosuficiente no quiere decir que sea autárquico, es decir, no quiere decir que nos cerremos al comercio y no podamos comerciar con países de la Unión Europea o de Estados Unidos. No, quiere decir que tengamos una base de personas de aquí, criadas con los valores de aquí, que sean capaces de trabajar en los sectores que hoy en día están ocupando los inmigrantes, porque eso es cierto. Y eso es uno de los argumentos que más repite, por cierto, en común, Partido Popular y Partido Socialista, que es el argumento este terrible y absolutamente clasista y elitista, mucho más clasista y mucho más racista que cualquier cosa que podamos decir tú y yo hoy aquí, que es esto de, no, es que si no vienen inmigrantes, ¿quién va a pasear al perro? ¿Quién va a cortar las plantas? ¿Quién va a hacer de barrendero? Oiga, mire, esto es elitismo, es tratar al inmigrante como una mercancía. No, oiga, es que si tenemos que asumir un modelo en el que vengan inmigrantes, que menos que se puedan integrar. Entonces, claro, lo que hay que decir es eso, ¿no? Hay que intentar fomentar una industria en esos sectores, en los sectores que hoy en día se ven como trabajos estigmatizados y que no quieren hacer los españoles, para que se llene de españoles y de personas que sí que están adaptadas a nuestra cultura. O sea, yo creo que no es un problema de estigma social, es un problema de condiciones económicas. Cuando dicen que los jóvenes no quieren trabajar de albañiles, que los españoles no quieren trabajar de albañiles, es mentira. Lo que no quieren hacer los españoles es trabajar explotados, con condiciones ínfimas. Eso es lo que no quieren hacer. Si reforzamos una industria con un proyecto industrial de verdad, si reforzamos esos sectores, si tú a un chaval le das 2.000 pavos al mes con unas condiciones estables según sale de bachillerato o de la educación secundaria, había un montón de chavales que se meterían en esa oferta y que no lo rechazarían. Entonces, tenemos que hacer un proceso de desescalada que se base en esos dos criterios. Primero, cerrar fronteras, entender y empezar a asumir que no entra más gente aquí. Y en segundo lugar, ser conscientes de que tenemos que reforzar la industria hasta el punto en el que seamos autosuficientes. Y a partir de ahí, sí podremos hablar de una inmigración controlada. Me parece la explicación perfecta. Gracias. Perfecta. ¿Quieres hacer un pequeño parón a lo mejor o yo voy a ir al baño? Vale, vale. Perfecto. Bueno, tengo aquí un montón... Joder, es que hemos preparado un montón de preguntas que a mí me parece espectacular porque, claro, la gente va a tener contenido a tutiplén y se va a pasar de puta madre. Y no sé cuánto tiempo llevaremos de grabación, pero... A ver, ¿qué cositas más podemos tocar? Hemos comentado el tema de la corrupción del PSOE. El partido más corrupto que he visto en mi vida. De todas formas, ¿te gustaría contar algo sobre la historia del PSOE Sí, bueno. anterior a la democracia, etcétera? Porque se les llena mucho la boca de democracia, además que son los típicos abanderados de los perfectos. Entonces, me gustaría hablar un poquillo de qué era el PSOE en realidad en su inicio. Bueno, aquí podemos hablar de otro podcast si quieres, ¿no? Perfecto. El PSOE es el partido menos habilitado del Congreso para dar lecciones de democracia. Menos habilitado. Quizá después de Bildu. Bueno, venga, vale, ponemos a Bildu por encima. Perfecto. Miren, lo único que hay que hacer es mirar quiénes fueron los líderes del Partido Socialista. El señor Francisco Largo Caballero hoy en día tiene una escultura en el Paseo de la Castellana, pleno Paseo de la Castellana, que por supuesto nadie habla de dinamitar, ni de quitar, ni de mandar a un desván o a un almacén. No, todo el mundo pasea por allí y ve quién es. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto de que se mantenga, porque nos guste más o nos guste menos, es parte de nuestro pasado y el pasado está donde está, en los libros, donde tiene que estar. Entonces, bueno, el señor Francisco Largo Caballero es un tipo que fue a dar un discurso a Ginebra en 1934 en el que dijo textualmente: yo soy antidemócrata, no creo en la libertad. Yo soy antidemócrata, no creo en la libertad. Una persona del Partido Socialista, líder del Partido Socialista durante la Segunda República y durante la Guerra Civil también. Indalecio Prieto. ¿Quién fue Indalecio Prieto? Indalecio Prieto fue un tipo cuyo escolta asesinó al opositor del régimen, José Calvo Sotelo, 5 días antes del estallido del supuesto momento del inicio de la Guerra Civil. El escolta, repito, de Indalecio Prieto, un señor del Partido Socialista, asesinó a un opositor del Partido Socialista en julio, 13 de julio de 1936. El Partido Socialista, en la época de esta tolerante y democrática y libre Segunda República, controlaba 49 salas de tortura llamadas checas, de las cuales había un total de 449, creo que se calculan principalmente en Madrid, pero también en otras partes de España, había en Valencia, había en Barcelona, por las que murieron miles de opositores al régimen. Miles. Entonces, el Partido Socialista es el partido menos habilitado para hablar de democracia. Es un partido que ha participado, voy a decir presuntamente, porque hay parte de los historiadores que lo niegan y parte que están de acuerdo, pero presuntamente ha participado en fraudes electorales. Si no, miren ustedes lo que fueron las elecciones de febrero de 1936. Estas gana el Frente Popular, es cierto. Entonces, yo creo que si hay un partido que por pasado y por tradición no está legitimado para hablar de democracia, es el Partido Socialista, sin lugar a dudas. Aquí justamente tenía una pregunta que me gustaría hacerte, que es que pues hemos visto en los últimos tiempos crecimiento de movimientos, ¿no? Como Núcleo Nacional, la Falange también está creciendo. Hay muchos movimientos patriotas, nacionalistas, que
bueno, pues que quieren hacer un cambio, ¿no? Que quieren este cambio en la sociedad, el pensamiento y un cambio, digamos, de forma de organizar el Estado y todo esto. Y luego, justamente, te viene el PSOE, estos que tienen este pasado, y se sienten como, digamos, en el derecho moral de poder decir que se ilegalice a unos u a otros. ¿Qué te parece que ellos tengan ese derecho a poder decidir quién puede hablar, quién no, a quién hay que legalizar y a quién no? Parece peligrosísimo, o sea, que se les otorgue a un partido con un origen manifiestamente antidemocrático la potestad de decir qué es democracia y qué no, que se tiene que recordar y qué no, que se tiene que estudiar en los libros de historia y qué no, que puedan legislar sobre nuestro pasado con la complicidad y el apoyo del Partido Popular, porque esto es así y hay que decirlo, es peligrosísimo, es un atentado contra nuestro pasado y por tanto contra nuestro presente y futuro, porque una nación que no se construye sobre las bases de su pasado es una nación ficticia, es una mentira, es un constructo social que obedece a los intereses del partido del momento. En este caso el partido del momento es el Partido Socialista, repito, con el apoyo de régimen del 78, Constitución y Partido Popular. Bueno, que yo sepa, hasta donde yo sé, oye, corrígeme yo creo que Núcleo Nacional no ha instigado una revolución en la que han muerto 1.500 personas por estar en contra del régimen mayoritario, porque eso es lo que hizo el Partido Socialista con Indalecio Prieto y con el señor Francisco Largo Caballero en la Revolución de Octubre de 1934. Claro, la gente dice, sí, ¿no? Si en la República gobernó la derecha. Sí, es cierto, gobernó Alejandro Lerroux con el apoyo de los cedistas de Gil Robles. ¿Y qué pasó como consecuencia del gobierno de la derecha? Una revolución armada en la que murieron 1.500 personas en tiempos de supuesta paz y que estuvo instigada por anarquistas y por los señores del Partido Socialista, los líderes, que hacían pancartas y todavía uno puede buscar en internet las propagandas, los gráficos, los dibujos que se hacía para instigar a la gente a levantarse en armas. Un partido democrático. Pues es peligrosísimo y claro, ese es el problema, que hoy en día perdón, se hace pasar por democracia un partido que no tiene ningún tipo de motivo para dar lecciones de democracia a nadie. Literalmente es así. Es que tienen la peor historia que ha podido haber en la democracia, Sí. También antes incluso de la democracia, y se sienten como en el derecho de poder ellos decidir qué está bien, qué está mal. Joder, luego hablábamos de pues un señor con un bigote de Austria, Sí. Aquí en España otro señor con bigote y tal, y se les llena la boca a ellos cuando en realidad son unos tiranos y aparte son asesinos, presuntamente asesinos. Entonces llegamos también. Sí. No sé, lo veo todo tan sumamente descarado que cuesta incluso a veces de pensar, pero como dices tú, Núcleo Nacional no tiene ningún... Vamos, que yo sepa, no han muerto 1.500 personas como consecuencia de una manifestación impulsada por Ni Núcleo nadie ha Nacional. resultado herido nunca con ningún tipo de acción, ni hay ningún tipo de sentencia, ni hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué debe ser algo ilegalizado? ¿Por una forma de pensar? Entonces, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento de la que hablábamos antes, ya no está tan bien vista por estos demócratas. ¿Cuál es la razón real de que ellos sí que puedan decidir qué está bien y qué está mal? Claro, sí. Ellos, al fin y al cabo, también están mandados por aquellos que hablábamos antes, estas élites y tal. Y claro, es importante que no haya nadie que se meta entre sus planes, esta Agenda 2030 de la que hemos hablado y todo este tipo de cuestiones. Para terminar, me gustaría, por último, porque según tengo entendido, tú eres José Antoniano. Sí. Vale, y me gustaría que nos explicases un poco por qué es tu referente político y tu referente como persona, entiendo. Bueno, yo creo que la figura de José Antonio es admirable tanto desde el punto de vista político, ideológico, como desde el punto de vista personal. Personalmente, José Antonio fue un intelectual, fue un jurista, licenciado en Derecho, muy joven, brillantísimo, compañero de Serrano Suñer en la universidad y un tipo que en una de las épocas más conflictivas de la historia de nuestro país, si no de la que más, por lo menos de la historia reciente, no participó jamás de un acto violento, sino todo lo contrario, refrenó la violencia que pudiera existir allá donde estaba, ¿no? Fíjate, para que te hagas una idea, cuando surge Falange existen ciertos medios conservadores vinculados a determinados diarios, a grupos de presión que querían financiar a Falange para que se convirtiera en un grupo más físico que intelectual. Querían que fuera un partido de machacas, un partido de gente, pues que realmente no tenía un sentido ideológico político o un proyecto de Estado, sino que quería hacer violencia física en una época muy violenta, ¿no? Y un sector que reprime esa violencia intrínseca que existía en esas primeras donaciones y financiaciones de Falange es José Antonio.
O sea, hay que saber que la Falange, desde que se configura en el acto de la Comedia en octubre de 1933 hasta junio del 34, cuando muere, cuando asesinan a Juan Cuéllar, recibe 11 asesinatos entre miembros de sus filas que no contesta con violencia. Y no contesta con violencia porque parte de ese motor que refrenó la violencia que existía fue el propio José Antonio. De hecho, claro, esto generó muchísimas tensiones en parte de esos sectores que habían financiado a Falange para que se convirtiera en un grupo físico, ¿no? Y de hecho, muchísimos diarios empezaron a instigar, a llamar a la violencia a Falange, ¿no? Hacían burlas de ellos, decían que FE eran siglas de funeraria española, le llamaban a José Antonio Juan Simón el Enterrador, ¿no? En referencia a una copla popular, porque es cierto, tenía que ir constantemente a los entierros de los falangistas que eran asesinados por parte de anarquistas, chiribis, socialistas, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista personal, creo que es una persona admirable, que por cierto es uno de los mártires que nunca se va a reivindicar por la ley de memoria histórica ni por la ley de memoria democrática, porque no interesa reivindicar su figura, ¿no? Y desde el punto de vista intelectual, yo creo que José Antonio supo formular un trilema esencial que es todavía actual hoy en día y está formulado hace pues 90 años, ¿no? Es el trilema de la patria, el pan y la justicia. Yo creo que todo Estado que pretenda formularse sobre las bases de algo, si es que existen bases para poder formular ideológicamente un Estado, tiene que ser siempre la patria, el pan y la justicia. Podemos jugar a ver qué es lo que sucede si construimos un Estado al que le falta una de estas patas. Y entonces llegaríamos a la siguiente conclusión. Un Estado donde tenemos una idea de patria y tenemos una idea de justicia, pero no tenemos pan, es un imposible metafísico. Porque un Estado donde la gente no puede comer, no cubre las necesidades mínimas, no llega a esa pirámide de Maslow, evidentemente es un Estado que no se puede construir de cara al futuro. La pata del pan es esencial. Un Estado sin justicia tampoco es concebible. Pues podríamos pensar en Venezuela, si queremos. Yo no niego que en Venezuela sean muy patriotas y muy identitarios y muy tal. No niego que existan recursos materiales porque es esa zona de Hispanoamérica es una zona rica en materiales, pero el problema es que una inmensa mayoría de los recursos se distribuye entre una inmensa minoría de la población. No hay justicia social. Entonces, evidentemente, tampoco es un modelo de Estado a seguir. Y el tercer elemento, si suprimimos la patria, tenemos algo muy parecido a lo que nos encontramos en el mundo occidental, que son naciones donde hay cierto sentido de la justicia, hay tribunales, hay organismos, hay instituciones, hay maneras en las que uno puede recurrir frente a situaciones injustas, violencia, etcétera. Hay también pan, en el sentido de que, bueno, aquí en España... Vale, pues seguimos por la parte de donde decía, bueno, la gente que no sepa que se ha cortado la cámara por la memoria. Por Estábamos por el tema de las naciones occidentales. Claro, si suprimimos de ese trilema de patria, pan y justicia la idea de nación, la idea de patria, pues llegamos realmente a una construcción muy parecida a la que tenemos en el mundo occidental hoy en día, que son estados relativamente soberanos, ya hemos entrado y hemos andado bastante en esta idea, donde sí existe un cierto sentido de la justicia, hay organismos, hay instituciones que de algún modo garantizan la justicia, otra cosa es que se cumplan, y ya podremos entrar en debate de si justicia lenta es justicia o no, de si hay determinados tipos de delitos que se utilizan como instrumentos para perseguir a la persona y no como realmente herramientas al servicio de la justicia, pero donde efectivamente, bueno, existe un mínimo de justicia que podríamos entender, ¿no? Existe el pan, en el sentido de que aquí la gente hoy en día, bueno, pues por suerte en España no nos morimos por inanición, cada vez está más dificultado es más difícil acceder a ese mínimo social, a ese estrato fundamental de subsistencia de la pirámide de Maslow, ¿no? Por lo que decíamos, por el caso de la vivienda, por ejemplo. Pero bueno, podemos entender que hay un mínimo, pero lo que se está deteriorando absolutamente en el mundo occidental es la idea de la patria. No estamos construyendo naciones soberanas en el mundo occidental, estamos construyendo grandes supermercados que comercian entre sí, que intercambian con total libertad capitales, bienes, servicios entre ellos, que obedecen todos a una organización, una estructura supraestatal, que lo que hace es dictar la manera en la que se tienen que comportar las personas que viven en estados ajenos al origen donde se dictan esas normas. Entonces, lo que estamos viendo constantemente es un deterioro absoluto de las naciones. Y por eso, es lo que explicaba antes, ¿no? Ese hueco que se queda vacío cuando uno ataca la identidad de una nación, se tiene que llenar con otra cosa. Y esa otra cosa que se llena es efectivamente la Agenda 2030 y toda la propaganda woke y esta absoluta bazofia que estamos importando desde Estados Unidos y de este tipo de organizaciones supranacionales. Entonces, fíjate cómo de un constructo, de un trilema esencial, que por cierto tampoco le dio tiempo a desarrollar muchísimo, porque lo mataron, que eso se lo olvida a la gente. A José Antonio le mataron en la guerra civil, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, un trilema esencial como este sirve para explicar muchísimas cosas del presente. Eso es lo que yo creo que más se tiene que recordar de la obra de José Antonio. Pues nada, tío, pues Rubén, ha sido un placer. Lo vamos a dejar por aquí, pero vamos, que yo te dejo las puertas abiertas por si quieres algún día incluso un debate o una charla a dos con un invitado, con otro invitado. Encantado. O hacemos un segundo episodio si la gente pide más, que seguramente se hayan quedado con ganas de más. Y se han quedado algunos cuantos temas en el tintero que hemos estado sacando y hemos dicho, lo vamos a expresar luego. Pero es que... sí, es complicado. Es que a lo mejor se nos va a 2 horas el programa. Entonces nada, tío, ha sido un placer. Pues no sé si quieres decir alguna última cosa. Nada, que muchas gracias por invitarme, gracias a la gente que nos ha escuchado hasta el final y que
cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Pues nada, tío. Un placer.